Muy buenos días a todos. Qué lindo es cantar a Dios. No hay mejor fuente de adoración que nuestro Dios. Alabarle, bendecirle, porque lo que cantamos es cierto. Podemos halagar a cualquier persona, pero puede ser simples halagos. Sin embargo, cuando cantamos de nuestro Dios, sabemos que todo lo que cantamos es verdad, que hay virtud en Él, que hay majestad en Él, que hay salvación en Él, que hay perdón en Él. Qué bueno es poder hacerlo juntos. Vamos a orar juntos en este momento y vamos a clamar a Dios antes de comenzar nuestra predicación. Gracias, Padre, te damos, porque en ti somos amados. Gracias, Padre, te damos, porque en ti tenemos seguridad. Gracias, Padre, te damos, porque en ti tenemos un destino eterno. Señor, y ahora vamos a aquel que planificó todo, a aquel que escribió e inspiró a hombres para que la palabra quedara completa y fuera una guía para nosotros. Señor, al Padre de las luces, a aquel que desciende toda sabiduría de lo alto, rogamos que en este momento nos hables y nos llenes de ti a través de tu palabra. Gracias. Te damos por la seguridad que tenemos que cada vez que vamos a tu presencia recibimos lo que necesitamos, porque eres dador de toda gracia, de todo don perfecto. Por eso, Señor, te amamos, te bendecimos y te queremos escuchar en esta hora. Amén. Hemos venido varios domingos hablando acerca de varias seguridades, y la seguridad que hoy nos toca es la seguridad de victoria. Y la victoria es igual a triunfo, ¿no? Es una palabra sinónima. Es el término que se aplica a la guerra o a la lucha, cuando una persona es vencedora, cuando una persona es victoriosa. Nosotros vemos algunas películas y podemos imaginarnos, ¿no?, del proceso anterior a la victoria, o mejor dicho, de la arenga que hay antes de la pelea. ¿Se acuerdan de la película Corazón Valiente? ¿Cuánto la vieron? ¿Se acuerdan de Wallace? ¿Cómo arengaba a su tropa? ¿Cómo le producía en ellos una efervescencia que se notaba después en el fragor de la batalla, ¿no? También hemos visto partidos de los All Black, ¿no? Esos famosos haka que hacen antes de comenzar el partido, ¿queriendo qué? Queriendo intimidar a su oponente. Ellos no saben si van a ganar la batalla de ahí del partido, pero sin embargo, antes de que empiecen, ya se declaran en victoria frente a su enemigo. Bueno, esos eran simples arengas, pero nosotros en la palabra vamos a ver que tenemos seguridad absoluta de victoria. Te invito a abrir la escritura en 1 Juan. 1 Juan 5, 4. 1 Juan 5, 4. Dice la palabra de Dios: porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Bien, entonces la seguridad de victoria que está adherida justamente a cuando uno se encuentra en luchas, nosotros podemos decir que tenemos victoria en Cristo. Pero si decimos que tenemos victoria, también decimos que tenemos luchas. Y quisiera que juntos viéramos cuáles son las luchas del creyente. Las luchas del creyente son externas e internas. Y quisiera que empezáramos por las externas. Tenemos presiones del entorno, tenemos batallas espirituales y estamos inmersos en un sistema perverso de este mundo. Efesios 6, 12 nos advierte, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos una lucha. El cristiano está inmerso en un mundo totalmente corrupto que nos presiona para meternos en esta rueda corrupta. Se sancionan leyes corruptas y se tratan de implementar de tal forma que hasta quieren que nosotros las aceptemos. Nos meten por todos lados la información y las argumentaciones para que nosotros entremos en ese canal de corrupción. Tenemos un mundo totalmente dominado por varios poderes, y fíjense que está estratificado: príncipes, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad.
Cuatro estatus que nos hacen la vida complicada. Hay algo que detiene al perverso en este momento y no somos nosotros, la Iglesia de Cristo, el Espíritu Santo que mora en nosotros, detiene la maldad en este mundo. Imagínense cuando nosotros ya no estemos sobre la faz de este mundo, cómo será la perversión y cómo será la lucha de aquellos que van a decir estos cristianos tenían razón y van a querer acercarse, y más dolorosa, más cruenta va a ser la batalla para acercarse a Dios en ese momento. Pero también tenemos luchas internas, y creo que esta es la mayor lucha. La mayor lucha que uno tiene es con uno mismo. El mayor problema del ser humano es el propio ser humano. El mayor problema de Alex es Alex Helve, justamente, porque en mí moran dos naturalezas. La palabra me dice que en mí hay una naturaleza pecaminosa y una nueva naturaleza que se me es otorgada por haber creído en Cristo. Fíjense como decía Pablo en Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántas veces te encontraste haciendo cosas que no tenías pensado hacerlas? Sabiendo que están mal, te encontraste haciendo totalmente lo distinto que tenías planificado. Esa es una lucha interna, esa es la lucha del viejo hombre que está en nosotros. Dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha constante. Que si te pones a ver un partido de fútbol no te da sueño, pero que si quieres leer la Escritura te agarra un sueño de aquellos y muchas veces te tumba. Que no te aburre mirar una serie, pero muchas veces separar un tiempo para orar te es gravoso. Hay dos contraposiciones, el espíritu y la carne batallando entre sí. Pueden estar hermosas todas las veladas nocturnas de tu casa, pero proponete hacer el devocional y vas a ver que alguna cosa pasa que te saca del eje, que te saca de lo que tenías preparado, y están todos con los pelos de punta al momento de hacer el devocional. ¿Pasa mi familia nomás? Porque los veo con cara sorprendidos. ¿Pasan alguna familia de ustedes también? ¡Ay, qué bueno! Yo creí que era una familia normal la mía. Son medios anormales, pero bueno, lo estamos tratando de llevar por el camino correcto. Es una lucha constante. Por eso vamos a ver el mundo y la vida del creyente, porque acá nos había dicho Juan que es nacido de Dios, vence el mundo. Entonces vamos a ver el mundo y la vida del creyente. Primera Juan 2, 16, 17 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De este pasaje se desprenden tres cosas que nosotros debemos vencer. Vencer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Gálatas 5:19 nos da un listado, ¿no?, de lo que son las obras de la carne. Y ahí nosotros podemos ver que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Casi siempre se hace foco en los primeros cuatro, ¿no?, en adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Y tal vez porque uno no los practica o en otro tiempo lo practicó y ya ahora Dios ha regenerado la vida, uno cree que ya el mundo no está en uno. Y qué equivocado que estamos. El mundo muchas veces está en nosotros y podemos pasarnos años en las congregaciones y seguir estando atados al mundo y no disfrutando de esta verdad espiritual que tenemos seguridad de victoria. Muchas personas tal vez no hacen las primeras, no hacen hechicerías, pero generan enemistades, pleitos, los celos y las iras y las contiendas están presentes en su vida. O muchas veces hay personas que tienen envidia, personas que cometen otras clases de manifestaciones de las obras de la carne.
Nosotros necesitamos vencer al hombre interior, que es el hombre pecaminoso, ese hombre que es naturalmente malo. Hay una anécdota para este punto que quisiera compartirles. Había un esquimal que era un pescador y tenía 2 perros, uno blanco y otro negro. El color es indistinto, es por clasificarlos nada más. Y ¿saben qué? Este pescador los fines de semana se había hecho una costumbre ir a una plaza y hacer pelear a sus perros. Él les miraba nada más y los perros empezaban a pelearse entre ellos. Bueno, obviamente, una pelea de perros empezaba a traer gente y empezaban a hacer apuestas. Bueno, yo apuesto por este, yo apuesto por este otro. Y este dueño siempre elegía el que iba a ganar. Apostaba también y ganaba el que él apostaba. Hasta que en un momento empezaron a decir, bueno, ¿qué pasa? Que siempre este sabe quién va a ganar. Entonces sus amigos fueron y le dijeron, ¿cómo haces para saber qué perro va a ganar si los dos se ven fornidos, se ven fuertes? Dice, es sencillo. Al que quiero que gane, lo alimento toda la semana. Y al que quiero que pierda, no le doy de comer. Y estas son las 2 naturalezas que nosotros tenemos dentro nuestro. ¿Qué naturaleza gana? La que alimentamos. La que nosotros estamos alimentando. Por eso es tan bueno poder hacer de nosotros un análisis de nuestra vida. Porque muchas veces creemos que está todo bien con Dios, que porque ya no vamos a ciertos lugares, ya no somos del mundo. Sin embargo, hay cosas que cambiar en nosotros y seguimos año tras año con esto, arrastrándolo, y no hay crecimiento en nuestra vida, no hay victoria en nuestra vida. ¿Por qué? Porque seguimos alimentando esos deseos. Los deseos de los ojos. Cuando vemos en la Escritura, vemos que esto tiene gran peso. Eva, cuando vio el fruto, vio que era bueno, codició con los ojos. Cuando Acán cometió el pecado de llevarse a su tienda algo que no correspondía, ¿qué hizo? Codició con sus ojos primero. Y sin poder tener el triunfo, pero Satanás trató de que Jesús también cayera en esto. Le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Se dan cuenta? Eclesiastés 1:8 dice que todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre pueda expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Es increíble esto. ¿Se cansa usted de ver películas? Seguimos mirándolas. ¿Se cansa de ver cosas agradables? No. Pero hay que tener mucho cuidado. Muchas veces cosas agradables empiezan como algo bueno y terminan en pecado. Terminan en torpeza para nosotros. Puede ser, por ejemplo, querer adquirir cosas. Uno empieza mirando un vehículo y dice, uy, qué lindo vehículo. Y después hace esfuerzos para comprar ese vehículo y trata de hacer más esfuerzos para comprar ese vehículo. Es un ejemplo nada más, no tiene nada de malo tener un vehículo. Y va dejando cosas que no corresponden dejarlas, por el afán de obtener lo que se ha puesto acá en medio de los ojos. Y hago horas extras y descuido familia y descuido vida espiritual y descuido esto otro. El deseo de los ojos es peligroso. Por eso dice la Biblia, si tu ojo es bueno, todo tu corazón va a ser bueno. ¿Por qué razón? Porque todo entra por acá y nosotros empezamos a trabajar en nuestra mente. Todo lo que nosotros miramos tiene que ser pasado por un filtro de la palabra de Dios. No todo es bueno para mirar. La vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida tiene que ver con posición social, tiene que ver con la moda, con cosas que son pasajeras. Puede haber una lista extensa, pero yo voy a mencionar algunas solamente. Las riquezas pasan. Hay gente que se ha abocado tanto en generar riquezas y al final las riquezas quedan para otros. Y sus riquezas lo que hacen es enajenarles y dejarles solos, o tener gente cerca de él, pero solamente por conveniencia. El deporte excesivo para tener un cuerpo ideal. Son cosas vanas. Y así la lista podría continuar.
No améis al mundo, dice la Escritura en 1 Juan 2:15, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero nosotros podríamos decir, pero ¿cómo no vamos a amar al mundo? ¿Cómo no vamos a amar la creación? No, no se trata de eso. No se trata de la creación que alaba a Dios, que nosotros vemos que hay una mano detrás de todo lo creado. Significa aquellas cosas que nos alejan y nos ponen en contraposición a los deseos y la voluntad de Dios. Vencer al mundo es vencer el ego. Muchas veces hablamos de pecados X, pero no hablamos acerca del ego. El ego nos lleva al individualismo, a nosotros pensar en nosotros mismos nada más, en tener una autoimagen de nosotros de una manera muy elevada. Y sin embargo la Escritura nos dice, nadie tenga un mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener. Y sin embargo muchas veces esto es ignorado. Vencer al mundo es vencer el orgullo que tenemos. Muchas veces descalificamos al otro y eso es ser vencido por el mundo. Dificultad para sentir empatía. Muchas veces nosotros estando bien, nosotros no nos importa cómo está el otro. Y eso es mundo. Eso es una pelea que nosotros tenemos que brindarle y vencer, porque tenemos seguridad de victoria. Vencer el orgullo, la altivez, la arrogancia, no considerar la opinión de los demás. Muchas veces nosotros nos ensimismamos en nosotros mismos y cerramos nuestros oídos a cualquier consejo, venga de donde venga. Siempre nuestra razón y nuestra manera de ver las cosas es la que prevalece. Eso es mundo, eso hay que vencerlo. Eso es vencer la carne. ¿Sabe qué? La mejor tarea para poder vencer la arrogancia y el orgullo es trabajar con otros. Cuando uno trabaja con otros, cuando trabaja en equipo, tiene que escuchar a los demás. Cuando uno trabaja en un ministerio y trabaja acompañado, tiene que aprender a que no siempre nuestra opinión es la que vale. Sentir empatía por los demás. Trabajar en un ministerio lo que me hace es que yo pueda ver la necesidad del otro y no solamente esté centrado en mi propia necesidad. ¿Cuál tiene que ser la actitud del creyente entonces frente a esto que tenemos una lucha constante? La actitud del creyente tiene que ser la del vencedor, la de ese ejemplo que di al principio, que antes de comenzar el partido estaban intimidando a su rival porque sabían que le iban a ganar, o por lo menos esa es la actitud que tenían. Pero nosotros sabemos que vamos a vencer, no es que estamos por si acaso. Tenemos que tener una actitud de victoria. El cristiano vence porque Cristo venció al mundo. De Él es la victoria, no mía, pero cuando yo me acerco a Él, puedo hacer esa victoria mía. El cristiano es el que venció al mundo y el cristiano es el que vence al mundo. Y acá pareciera que hubiera una contraposición o como una contradicción. No. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo y rendimos nuestra vida a Él, hemos vencido al mundo. Le hemos dicho, no quiero vivir en una vida de pecado, no quiero vivir en el estilo de vida que estaba viviendo, quiero consagrarme para vos. Pero día tras día nosotros tenemos que ir venciendo cosas, por eso el cristiano es el que vence al mundo en constante movimiento. ¿Por qué? Porque todos los días hay cosas nuevas para luchar. Esto es como se narra la historia de Canadá. Hay una fecha X, 1851 creo, que es cuando vencen a las tropas francesas. Sin embargo, después hay datación de un montón de guerras más, de un montón de luchas más, y fueron justamente para ir matando, o sacando, mejor dicho, los bastiones que eran resistencia de esa primera batalla. Bueno, nosotros nos pasa lo mismo. Hay una primera batalla que vencemos, que es decirle no al pecado y vivir para Cristo, pero hay otra que debemos estar constantemente, hacer morir el yo en nosotros, hacer morir las obras de la carne en nosotros. Primera Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, el cristiano tiene que parecerse ¿a quién? A Cristo. Y fíjense, Cristo anduvo en humildad, Cristo anduvo en comunión con el Padre, Cristo anduvo no orando una sola vez y eso le sirvió para todo su ministerio. Él, antes de cada cosa difícil, iba a su Padre, sacaba a sus discípulos al monte a orar y a buscar secreto comunión con el Padre. En amor, en santidad, en humillación, en entrega, en servicio.
Si decimos que permanecemos en Él, tenemos que andar como Él anduvo. Si no andamos como Él anduvo, entonces significa que no estamos en Él. Muchas veces nosotros podemos estar engañados, llevando una religión completamente falsa. ¿Por qué? Porque no hacemos morir las obras de la carne. Porque no le damos pelea en actitud victoriosa a todas las cosas que acabo de mencionar. El que ama a los demás es el que está venciendo al mundo, en 1 Juan 4, 7, 8. Y acá también podemos ver, quisiera que vamos a la escritura en 1 Juan 4, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Muchos cristianos muchas veces están en espíritu de error. Muchos cristianos escuchan cualquier clase de doctrina sin poder distinguir cuál es la verdad. Me da mucha pena posteos de cristianos que postean cosas que parecen bíblicas, sin embargo, cuando uno ahonda, son frases de autoayuda, son frases motivacionales y no tienen nada que ver con la verdad bíblica. Debemos pesar los espíritus, debemos tener discernimiento de espíritu. Y nosotros esto tenemos seguridad de victoria. ¿Por qué? Porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces nosotros podemos discernir las cosas espirituales. El que permanece guarda su palabra. Dice 1 Juan 2,14: os he dicho a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Esta es la clave: permanecer en la palabra de Dios. Yo te hago una pregunta. Si en este momento a mí y a todos nosotros que estamos acá nos despojan de la Escritura, la tengo que cerrar y la tengo que entregar, ¿cuánto de la palabra hay memorizada en tu cabeza? En mi cabeza. No me lo respondas, Empezá a pensar en tu mente a ver cuántos pasajes enteros sabes. Permanecer en la palabra no es tan solo memorizarla. Permanecer en la palabra es andar justamente como la palabra dice que debemos andar. Para poder vencer, para poder tener discernimiento espiritual, para poder tener la victoria en Cristo, debemos permanecer en su palabra. Elegir vivir en Cristo nos da permanencia. Dice: el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. La palabra de Dios nos enseña lo siguiente con respecto a esto: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Las personas que no creen en Cristo, que no han aceptado a Jesús en su corazón, piensan que todo lo que tiene que ver con los cristianos es prohibiciones, nada más. Y no se acercan a Cristo porque creen que es todo prohibitivo. Sin embargo, aquellos que hemos tenido una nueva vida en Cristo, podemos saber que sus mandamientos no son gravosos. Mi yugo es fácil, dice Cristo, y ligera mi carga. ¿Han visto, no? Animales con un yugo. ¿Alguno lo ha visto? Son animales fuertes, animales que están con todo ese poderío que tienen, con toda esa fortaleza, bajo autoridad, bajo un palo que los une a otro animal y van tirando. Eso es lo que son los mandamientos de Cristo. No son gravosos, no son pesados y nos hacen servir a otros. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.
Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tal vez nos encontramos año tras año con las mismas cosas, peleando con las mismas cosas en nuestro interior. Porque, como vimos anteriormente, la lucha más rauda es con nosotros mismos. Hemos dado un paso, hemos dicho, sí, Cristo, quiero que mueras en mi vida, pero no hay una lucha permanente en victoria de todas las cosas que nos hacen caer. ¿Quién es el que vence el mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuántos hay en este momento que creen que Jesús es el Hijo de Dios? Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por tanto, la Biblia me dice que tengo victoria en Él. Por tanto, la Biblia dice que Cristo venció al mundo. En eso se basa nuestra seguridad de victoria. 1 Juan 5:5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién alcanza la victoria? Todo el que es nacido de nuevo. Tal vez acá hay personas que están batallando y creyendo que el acercarse a un lugar evangélico es tratar justamente de sus propias fuerzas cambiar. Y tal vez te has pasado la vida intentando cambiar, entonces probás una metodología, probás alguna forma que te lleve a ser un poco mejor persona. Sin embargo, no hay victoria, porque nosotros no podemos cambiar nuestra eternidad, no podemos cambiar nuestra condición de pecadores. Necesitamos a Cristo, reconocer que Cristo es el Hijo de Dios, reconocer que Cristo es el que perdona los pecados y reconocer que la victoria de Cristo es la que me transforma a mí. Esa es la fe que vence al mundo, la transformación que hay en una persona que se deja dominar por Cristo, que deja que su yugo, que es fácil, le vaya cambiando cada día. Es ligera su carga, pero muchas veces preferimos lo inmediato y no ir a Cristo y no pedirle que Cristo cambie nuestra vida. Si esa es tu condición hoy, si te venís acercando a una congregación porque querés cambiar, pero no sabés por qué no cambias, es porque tal vez no has rendido tu vida a Cristo. Y si no has rendido tu vida a Cristo, si Cristo viene hoy, tu eternidad no está garantizada con Él. Aún los demonios creen y tiemblan que Jesús es el Señor. Pero, ¿qué dice la palabra? El que hace la voluntad de mi Padre es el que permanece. No podemos permanecer en la voluntad del Padre si no hemos hecho el primer paso. Muchas veces las congregaciones enteras están igual que cuando uno ve un hámster. ¿Han visto un hámster en su jaula? ¿Qué tiene? Tiene todo lo básico para vivir. ¿Y qué le ponen? Una ruedita. Y en esa ruedita se sube el hámster y cree que avanza, que avanza, que avanza. Y tal vez llevamos años congregándonos, tal vez llevamos años empuñando una Biblia y yendo religiosamente a una congregación año tras año, siendo puntuales, siendo personas que estamos puntillosos en algunas cosas con respecto al servicio del culto. Sin embargo, no hay transformación en nuestra vida. Sin embargo, el orgullo sigue en nosotros. Sin embargo, tenemos una vida de derrota. La fe en Cristo vence al mundo. La fe en Cristo no es para derrotados. La fe en Cristo es para aquellos que confiesan el nombre de Cristo que venció al mundo y que venció la muerte, que venció el pecado. Te encontrás batallando contra el pecado y Él muchas veces triunfa. Permanece en su palabra. Este año como congregación nos hemos propuesto que en cada hogar haya un altar familiar, donde haya un culto de adoración a Dios, donde la palabra de Dios sea abierta. Permanecer en su palabra es permanecer en el Padre. Permanecer en su palabra, permanecer en la oración, es lo que nos da la seguridad de victoria. Me gustaría en este momento que inclináramos nuestros rostros y quisiera que empezáramos a pensar un poco. ¿Qué cosas son en nosotros las que no están agradando a Dios y que son un retroceso en nuestra vida de victoria? Solamente vos sabés aquello que te entorpece buscar a Cristo. Solamente vos sabés aquello que te entorpece tener una vida de triunfo. Solamente vos sabés de lunes a viernes cómo vivís tu vida, o de lunes a domingo cómo vivís tu vida, y acá te presentás de una manera que tal vez nosotros podemos creer que sos un cristiano, pero tu vida no ha cambiado. Cristo te ofrece triunfo.
Cristo te ofrece seguridad de victoria. Él venció por nosotros. Nosotros no tenemos ningún poder, pero en Él somos victoriosos. Por eso en este momento quisiera orar por vos y quisiera orar por mi vida. Padre, nos presentamos ante ti, diciéndote, Señor, que ante tu palabra nos encontramos totalmente como frente a un espejo, del que necesitamos mirarnos una y otra vez. Padre, escudriñanos, así como el salmista pedía que escudriñara su corazón y viera si habían pecados ocultos, hacelo en nosotros también. Padre, te pedimos perdón, porque muchas veces tal vez no vamos a hechiceros, no somos idólatras, pero sí somos egocéntricos. Señor, y vos querés tratar con nosotros y romper el egocentrismo en nosotros. Romper nuestra autosuficiencia, Señor, para que seas tú el que triunfes en nuestra vida. Padre, te pido que si hay alguna persona que viene años luchando con algunas cosas que no las puede dejar, que declare en este momento que en tu nombre hay victoria, que en tu nombre hay triunfo. Padre, te ruego que nos ayudes a que cada día podamos ser más parecidos a ti. Queremos andar como tu Hijo Jesús anduvo. Queremos andar en humildad, queremos andar, Señor, en servicio, queremos andar en amor. Padre, muchas veces nos salpica tantas cosas que anhelamos y que son vanas. Señor, estamos inmersos en este mundo y muchas veces nos salpica. Te pedimos, Señor, que nos alumbres con la verdad de tu palabra y nos enseñes y nos digas las cosas que tenemos que cambiar. Padre, en tu nombre declaramos que somos más que victoriosos, porque la fe en el Hijo de Dios es la fe que vence al mundo. Gracias, Señor, te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Para terminar, traje una letra de un himno, que si no se espantan lo puedo cantar. No se espantan, ¿no? Es un himno que nos habla de la seguridad de victoria. Hace muchos años que no lo canto, pero lo creí oportuno para cerrar esta predicación. Honra y gloria al Padre eterno, que a su Hijo unigénito dio, por el rescate del mundo entero, su última gota de sangre derramó. Más que victoria, más que victoria, más que victoria tenemos en ti. Todo es puesto debajo de tus pies y más que victoria tenemos en ti. Cristo amado, mi fuerza tú eres, fuera de ti nada puedo hacer. Todo es puesto debajo de tus pies y más que victoria tenemos en ti. Victoria sobre el mundo y sobre el pecado, victoria sobre el diablo y toda potestad. Y el que venciere será coronado según su promesa y buena voluntad. Más que victoria, más que victoria, más que victoria tenemos en ti. Todo es puesto debajo de tus pies y más que victoria tenemos en ti. Ahora, hermanos, estamos en la guerra contra los poderes de Satanás. Después de la vida aquí en la tierra, con Cristo reinaremos por siempre jamás. Más que victoria, más que victoria, más que victoria tenemos en ti.
Todo es puesto debajo de tus pies y más que victoria tenemos en ti. Tenemos más que victoria en Él. Tenemos victoria por su Hijo. Tenemos victoria porque Él nos dice en su palabra que separados de ti nada podemos hacer. Por eso debemos ir a su palabra. Dice que es la victoria que venció al mundo, nuestra fe. Es victoria sobre el pecado, victoria sobre el diablo, victoria sobre toda potestad que vimos que nosotros teníamos luchas. Y Él es el que promete coronar a cada cristiano. Por eso, si estás luchando, más que victoria tenemos en Él. Que Dios te bendiga esta noche.